El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su par ruso, Vladimir Putin, señalando que es un pueblo, refiriéndose al ruso, que está abriendo camino. Es más, dijo, ha ganado el hermano mayor. ¿Ah? Así planteó el presidente Maduro este proceso. Ahora, hay que entender que el 28 de julio de este año, Venezuela también tiene un proceso electoral que estará a los ojos, estará en el escrutinio del mundo entero. Nos acompaña Wilmer de Pablos, analista geopolítico, abogado, diplomático, analista internacional. Está con nosotros para analizar estos eventos. Wilmer, él se encuentra ahora en Caracas. Wilmer, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Juan José del Castillo, el J de Prensa Alternativa. Para mí es un honor, por supuesto, acompañarte hoy por segunda vez en este prestigioso programa tan visto. Estaba analizando con mucho cuidado con mi sobrina, que es estudiosa del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Sobre todo los comentarios de los usuarios, extraordinario, de verdad que cuánto se aprende de toda la gente que nos escucha y sobre todo esos comentarios, de todas esas reflexiones que hacen, porque eso por supuesto nos ayuda a mejorar y a hacer un mayor esfuerzo. Efectivamente, acá ir una jornada los días 15, 16 y 17 de este mes, que culminó el día domingo con el triunfo irrefutable del presidente Vladimir Putin con un 87,3%, y su más cercano contendor con 4,3% del Partido Comunista Ruso, ¿no? Y acabas de mencionar algo que es muy importante, que efectivamente nuestro presidente constitucional, el primer presidente chavista, el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, fue el primero en felicitarlo en todo el mundo. Y además hizo referencia, como tú lo decías, a su hermano mayor y sobre todo hizo referencia a la derrota que el pueblo ruso le ha dado a la hegemonía norteamericana, a sus aliados y pudiéramos decir a Occidente. Porque independientemente de la operación especial que enfrenta hoy la República Federativa de Rusia y las 16.000 medidas coercitivas unilaterales llamadas malsanciones, el pueblo no se amilanó y la participación supera la del 2018. Entonces, hay que aplaudir de pie a un pueblo libre, soberano y sobre todo consciente en el contexto de la visión geopolítica. Es tan importante, Juan José, cuando los pueblos tienen visión geopolítica, porque sin esta no podría ser posible la defensa de ningún proyecto, de ningún país. Entonces, bueno, no nos queda otra más que aplaudir al pueblo ruso por tan extraordinaria proceso electoral transparente, impecable, masivo además, que trascendió hasta las nuevas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y además de esto las regiones, las nuevas dos regiones, independientemente de todos los ataques que Estados Unidos y sus aliados trataron de hacer para sabotear este extraordinario proceso electoral. Desde las llamadas, las autodenominadas democracias occidentales, han comenzado la jornada descalificando la elección del presidente Vladimir Putin, señalando que se trató de una elección con un ganador ya preestablecido, que eso no era una democracia. Sin embargo, y tengo algunos números, ¿no? Fueron 144 países que acreditaron veedores, 700 organizaciones fueron exactamente,
más de 1.200 ciudadanos que fueron a ejercer la labor de veeduría, pero no han sido parte de estos veedores, la Unión Europea, la OEA, que suelen ser los halcones que ponen la certificación de niño bueno a nombre de Washington. ¿Qué impresión te genera esto? Tampoco estuvo, evidentemente, la Unión Europea, ¿no? ¿Qué impresión te genera? Sí, lo decía el propio presidente Vladimir Putin en la rueda de prensa que dio, en la que todos lo oímos, que podemos esperar del Occidente que está detrás de toda la operación especial que él tuvo que ejercer en Ucrania, ¿no? Cuando sabemos que la OTAN, el brazo armado de Estados Unidos, es decir, el hegemón norteamericano y sus aliados europeos, incluyendo Japón, por supuesto, lo que es el mundo unipolar, están detrás de esta operación que invita a la guerra, ¿no? A la guerra y a una guerra nuclear, además, ¿no? Porque hemos visto las expresiones infelices de Emmanuel Macron, hemos visto las expresiones y las actuaciones infelices del gobierno de Alemania y, por supuesto, de Polonia. Entonces, entendemos que su intención no es más que agudizar el conflicto detrás de Ucrania, ellos actuando, y ya no es ningún secreto, lo ha dicho María Zaharova, lo ha dicho el propio ministro de Defensa ruso, que en el terreno ucraniano existen, ¿sí? Existen tropas de estos países y además ellos mismos lo han confesado. Entonces, ¿qué podemos esperar después del triunfo contundente del presidente Vladimir Putin en relación con la canalla mediática internacional, o mejor dicho, con el monopolio de la desinformación occidental que lo constituyen todas esas corporaciones financiadas, sus laboratorios de guerra sucia, los anclas que se pagan para utilizar una matriz occidental, siempre desacreditando los procesos democráticos, y lo hemos visto, vimos que solamente, basta simplemente, Juan José, abrir hoy las primeras páginas de los periódicos occidentales, ¿no? de toda la maquinaria que ellos tienen, porque hay que entender que uno de los monopolios más fuertes es el monopolio de la desinformación, de la que nos ha hablado Samir Amin en muchas oportunidades, nos habló y nos dejó hasta un libro extraordinario para entender cuáles son los 5 monopolios del capitalismo. Y por supuesto, los términos utilizados son el gran fraude de Rusia o el gran fraude de Putin, elecciones que no son limpias, que no son legales, que no son constitucionales, que no son transparentes. Por cierto, todos esos adjetivos utilizados en la mediática nacional en Venezuela todos los días, antes, durante y después de las elecciones que hemos realizado en estos 20 años y más de revolución, donde han habido 29 procesos, de los cuales hemos ganado 27 y hemos perdido 2, siempre la canalla mediática internacional, las corporaciones de la desinformación, utilizan las mismas terminologías y el mismo relato. Pero además de eso, si hacemos un análisis del hecho comunicacional, vemos cómo utilizan la teoría goebbeliana, ¿no? Repite simplemente 1.000.000 de veces una mentira y terminará creyéndose que es verdad, haciendo referencia a que Vladimir Putin ganó porque no tiene adversario. Y ahí vimos a 4 candidatos presidenciales, 3, por cierto, los 3, por cierto, forman parte de la Duma, es decir, son parlamentarios en su país. Y para, por supuesto, reforzar el relato comunicacional de la desinformación occidental, hacen ver que todos los que se les ocurra adversar o competir con el presidente Vladimir Putin o han sido asesinados o están presos o están en el exilio. Es el mismo relato occidental que se utiliza en nuestros países en América Latina, cuando nuestros países no son genuflexos, cuando nuestros países no son serviles, cuando nuestros países no son arrastrados a los intereses del hegemón norteamericano. Es exactamente la misma
estrategia comunicacional de la desinformación. Ahora, en ese contexto tenemos que uno de aquellos que ha calificado de tiranía rusa al proceso que ha vivido la nación rusa en estos días ha sido nada más ni nada menos que el señor Zelensky, que dicho sea de paso, ya se le venció el mandato, se va a quedar por eternas memorias y en su país no lo quiere nadie, pero nadie de nadie. ¿No es el extremo de la conchudez, Wilmer? Mira, los principios que rigen, los principios que determinan a la derecha y sobre todo a la derecha, a la ultraderecha, al fascismo, al nazismo, son principios distintos que rigen la vida de un ser humano en condiciones mentales, formación humana, ¿no? Totalmente distinta. Por eso es que ellos ni se sonrojan, ni se inmutan frente a la mentira. Imagínate tú, Juan José, que hoy, en este año 2024, de eso hablaremos más adelante con detalle, se celebran alrededor de 76 procesos electorales en todo el mundo, unos de carácter nacional y otros de carácter local. Estamos hablando de más del 60% de la población mundial saliendo a sufragar en sus distintos procesos. Imagínate tú que Rusia, atacada no solamente en el terreno, en la operación especial, no, sino que además atacada a través de una guerra híbrida que va muchísimo más allá, tiene que ver con el tema del sistema financiero, el ataque a Suecia, el bloqueo que se hace comercial, financiero, etcétera. A pesar de todo eso, a pesar de las sanciones, a pesar de que se encuentra en una operación de guerra, Rusia ha celebrado unas elecciones presidenciales impecables. Y por el otro lado, oímos con la mayor desfachatez, sin el mayor pudor, sin la menor vergüenza, a un hombre, a un vergonzoso presidente de Ucrania, decir que no es tiempo de elecciones, porque por encima de las elecciones está la operación de guerra, o sea, por encima del mandato constitucional ucraniano y por encima de la voluntad del pueblo, que es la voluntad soberana, es más importante responderle a Estados Unidos, a sus aliados y sobre todo al negocio de la guerra. Es decir, yo no puedo parar una operación militar que genera tantos recursos para las economías que se encuentran en crisis como Estados Unidos en este momento y los países europeos, porque yo debo responderle, esa es la lectura que hay que hacer, al Estado profundo, es decir, al negocio de las transnacionales de la guerra. Es vergonzoso, no requiere mayor análisis, ¿sí? Pero fíjate cómo la mediática, la canalla y las corporaciones occidentales invierten el relato haciendo ver qué responsable es Zelensky frente a esa decisión, ¿no? Y qué irresponsable es Putin frente a el fraude que acaba de cometer en su país. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hagamos estos análisis, que cuando nosotros comuniquemos desde la política, lo hagamos de una manera llana, transparente, lo más clara posible, lo más potable posible, para que tus usuarios, que son nuestros usuarios en América Latina y el resto del mundo donde te oyen, tengan conocimiento, pero más allá de esto, que puedan apropiarse del conocimiento de la visión geopolítica que hoy le permitió a ese pueblo consciente en Rusia no caer en el juego de esa guerra que nosotros conocemos como de cuarta, de quinta generación, que es una guerra híbrida dirigida a la mente de los pueblos para cambiar la voluntad y ver, por ejemplo, resultados como el de Argentina, el de Ecuador, ¿sí? Y los resultados que hemos visto recientemente en la región. En este contexto, y hablando de pueblos responsables y de procesos que han de darse, el 28 de julio de este año, Venezuela también habrá de elegir
a quien conduzca los destinos de esta nación por un nuevo periodo. El candidato por el chavismo, por el sentimiento bolivariano, es el presidente Maduro. Pero hay del lado del frente, de la vereda del poder del Imperio del Norte, la señora María Corina Machado, que, discúlpame si es que soy desubicado al generar esta expresión, en Latinoamérica la hemos conocido, disculpen mis amigos venezolanos por la expresión, una persona que se la ha pasado pidiendo que invadan a su país. Eso no es normal, digamos, ver, ¿no? O sea, no se podrá estar de acuerdo con quien me gobierna, pero de ahí a que pida que vengan a matar a mis hermanos, como se está pasando en Gaza, ya es una cosa distinta, ¿sí? Explícanos esto, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el proceso en torno al presidente Maduro? ¿Cómo ves tú las calles en torno a eso? Y explícanos a este personaje fatídico, que es la versión de Guaidó 2.0, la señora Machado. Sí, bueno, en principio hay que tener claro, Juan José, que los más interesados en el proceso político venezolano, en que exista una oposición democrática, una oposición patriótica, una oposición que actúe en el marco de la Constitución, somos nosotros quienes creemos en un proyecto de revolución que retoma la doctrina bolivariana, que rescata a Chávez y que hoy le da continuidad al presidente Nicolás Maduro. Existen varias oposiciones, pero nosotros podemos agrupar a un sector de esa oposición como un sector democrático. Y ese sector democrático acaba de ir a un proceso que inició el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez. El Parlamento tiene dos funciones fundamentales, la de legislar y la de controlar. Pero el Parlamento es la expresión más cercana del pueblo, porque el Parlamento representa la voluntad soberana de nuestro pueblo. Y en virtud de este fundamento que está en nuestra Constitución, el doctor Jorge Rodríguez llamó a todos los sectores de la vida política, a todos los sectores de la vida económica, social, cultural, y allí confluyeron todos los sectores, se sentaron para plantear un cronograma, ¿sí? Para luego llevárselo al Consejo Nacional Electoral, que es uno de los 5 poderes en Venezuela. Sabes que aquí rompimos la división tripartita del poder y que nuestra Constitución establece 5 poderes y que el poder electoral no es una oficina supeditada a la presidencia de la República ni a ningún órgano, porque se supone que el Consejo Nacional Electoral es el organismo más relevante porque debe garantizar la expresión más genuina del pueblo. Entonces el doctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, llamó a este proceso, confluyeron todas las organizaciones, ¿no? Y el 97% de los partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral que representan, ¿no? Que representan el 84% del padrón electoral de las últimas megaelecciones. No hay forma de cuestionar este proceso hecho con el llamado del Parlamento Legislativo, porque ahí está dada la legitimidad del mismo. Ahora bien, hay un sector de la oposición extremista, un sector de la oposición de la ultraderecha, un sector de la oposición fascista, liderizado por una mujer venezolana llamada María Corina Machado. María Corina Machado fue diputada durante el proceso de las elecciones 2015-2020, cuando Venezuela perdió las elecciones y las ganó la oposición y la mayoría fueron del Parlamento. María Corina Machado es hija de uno de los apellidos y oligarquías de este país que controlaban, por ejemplo, las empresas eléctricas del país, ¿no? No es ingenuo, además, que en este momento
se haya iniciado a partir de la fecha del 28 de julio, cuando se dio a conocer todo un saboteo en el sistema eléctrico venezolano, porque allí existen personas que todavía responden a los intereses de la Machado, y esto realmente es muy grande, el sistema eléctrico es muy grande, esto es una compañía grande, y ahí existe, pues hoy está casualmente denunciando la vicepresidenta de la República el saboteo al sistema del metro de Caracas, que transporta más de 3 millones de los 7 millones de habitantes en nuestra capital. ¿Por qué? Porque de inmediato, antes, durante y después de los procesos electorales, se enfilan a atacar los servicios públicos. Ahora bien, María Corina Machado, una vez que triunfó y que se hizo parte del Parlamento venezolano, osó ocupar el cargo de embajadora alterna en nombre de un país extranjero ante la Organización de Estados Americanos. Es decir, explícame, profundice en eso. Es decir, en ejercicio de sus funciones como parlamentaria, un día ella pidió a su aliado en Panamá que le dieran un espacio en la OEA, y este le cedió su condición de embajador, se la cedió a ella con el visto bueno de su gobierno, para que ella fuera a pedir allá a la OEA, al Ministerio de Colonias, como lo llamó Fidel Castro, la intervención y aplicación del TIAR contra Venezuela. Es decir, ella solicitó ante la comunidad internacional en ese espacio la intervención abierta y directa a su propio país. A ver, para entender, como diputada venezolana, de alguna manera se las agenció para tener credenciales de diplomática panameña. No. Utilizando su condición de diplomática, dándose a conocer como parlamentaria, ella coordinó con el embajador en la OEA por Panamá para que él le cediera su espacio, no como parlamentaria, sino como embajadora alterna de su país, o sea, de Panamá, de ese país. Entonces tuvo credenciales de diplomática panameña. Exactamente. Y eso está permitido, como que muy delicado, porque si eres el artículo país, no puede ser diplomática del otro. Exactamente. Entonces, el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que si un parlamentario asume cualquier otra condición, de inmediato pierde su condición, no su condición de parlamentario. Cuando ella asumió la condición de embajadora alterna de otro país, de un país extranjero, para pedir la intervención a su propio país, ipso facto, por mandato constitucional, perdió la condición de parlamentaria. Pero es que además cometió varios delitos. Cometió el delito de traición a la patria, entre otros. Esta actuación de ella ante la Organización de Estados Americanos, de inmediato originó un proceso administrativo ante la Contraloría General de la República, que la inhabilitó por 15 años, es decir, hasta el 2030. Ella siempre negó... Pongo un ejemplo malo, puede ser, pero lo pongo así, se me ocurre esto. Imagínate pues que el señor Trump, por mencionar a alguien, no saliera contento de la última elección presidencial donde no es electo. Entonces me imagino, no sé, pues, ¿no?, que fuera a un foro y le dijera, no sé, ante una comunidad de naciones y le dijera, hay que invadir a mi país para ponerme en el gobierno. A Trump lo hacían cenizas, hermano, si hubiera hecho una cosa así. O sea, solo por imaginar. No estoy diciendo que este sea una buena persona, pero solo me pongo a pensar, si alguien va a hablar en nombre de una potencia extranjera ante un foro internacional diciendo, invadan mi país porque yo no gané, me destrozan, hermano. ¿Más o menos la figura? No, más o menos no, exactamente eso fue lo que hizo María Corina. María Corina fue ante la Organización de Estados Americanos, le pidió al embajador de Panamá que le cediera su condición de embajador, la catalogaron, la acreditaron como embajadora alterna, y ella desde ahí, desde ese curul,
solicitó la aplicación del TIAR, que no es más que el instrumento que permite la intervención a un país de América Latina. ¿Nacionalidad panameña? No, sin nacionalidad panameña. Ese fue un acuerdo político entre quienes nos adversan. No, embajador, si es que no tienes la nacionalidad de un país. O sea, digo, para profundizar en eso también y preguntarle a la Cancillería Recuerda panameña, recuerda que para el... Sí, embajador porque me da la gana. Recuerda que para el hegemón norteamericano y sus aliados, el derecho internacional público, los derechos internos no existen cuando se tratan de sus intereses. Y de esa forma la acreditaron y ella se pronunció, y eso es del conocimiento público universal al respecto. Por esa razón es que ella queda inhabilitada, porque la Contraloría General de la República impulsa el procedimiento de carácter administrativo. Pero es importante además aclarar lo siguiente: una cosa es la acción administrativa que la impulsa la Contraloría General de la República a los fines de inhabilitarla políticamente, lo que ya aparece en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, que está inhabilitada independientemente de su disociación, independientemente del dinero que tenga para moverse por todo el país como supuesta candidata ganadora de unas primarias en ese sector de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Además, existen las acciones penales, que son autónomas e independientes, y las acciones civiles. Cuando una persona como María Corina Machado sale de su país a pedir la intervención de su propio país, es decir, que manden fuerzas extranjeras para invadir su propio país, comete delitos políticos, delitos administrativos, delitos penales y delitos civiles. El delito político de inmediato le acarreó la destitución ipso facto de su condición de parlamentaria. No pudo volver más al Parlamento en aquella oportunidad. El delito, la acción administrativa la acaba de inhabilitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia perfecta que quedó firme. Y nos queda la acción penal y la acción civil. Pero, por supuesto, la política no está desafectada del hecho jurídico. Mal podríamos nosotros ejercer la acción penal, victimizarla en un año electoral político donde ella sacaría el provecho y la prioridad, porque en política la política y el elemento jurídico no están desafectados. Entonces nos encontramos en ese proceso, en esa etapa en la que todavía quedan las acciones penales y las acciones civiles correspondientes, y por supuesto esta es la razón por la que María Corina Machado no puede participar como candidata en ningún proceso electoral, porque María Corina Machado está inhabilitada conforme a la Constitución y conforme a las leyes de la República. Ahora bien, ella, sin embargo, se hizo unas primarias financiadas y pagadas, por supuesto, desde afuera. Se dice haber recabado más de 3,5 millones de votos. Bueno, primero empezó con 2 millones, después 3, después 4, nunca se supieron de los votos, todo lo queman, todo lo desaparecen, pero la mediática comunicacional de la desinformación de las corporaciones la acompañan para sembrar en el psiquis del colectivo que efectivamente ella obtuvo y que ella es la mujer, la líder, la que era. Pero realmente Chávez lo dijo en una oportunidad y se lo dijo en su cara en el propio Parlamento, en un acto que él tuvo. Mire, señora Machado, usted no tiene ranking. Primero gane unas primarias para después poder pretender irse. Yo creo que ella le hizo, en ese sentido, oyó las palabras de Chávez y por eso creó toda esta ficción que hoy arrastra a gran parte de la oposición, que se encuentra muy fracturada y conflictuada, porque evidentemente quedan 7 días para terminar de escribir las candidaturas y ella no puede inscribirse porque ella no está habilitada legalmente ni constitucionalmente para hacerlo, pero tampoco quiere ceder supuestamente ese número de votos a un segundo. Entonces ellos tienen sus propios conflictos ahí a lo interno y realmente eso es muy vergonzoso. Dicen las encuestas más serias en Venezuela como Interenlace que solo el 9% de la población venezolana acompaña a la oposición, y cuando dice la oposición la incluye a toda, es decir, a la oposición extremista y a la oposición democrática. Así que desde mi perspectiva, desde ya,
le podemos decir al hegemón norteamericano y sus aliados que se preparen, porque en Venezuela van a haber otro fenómeno como el que acaban de ver en Rusia. El presidente de la República tiene una popularidad en este momento que supera el 60% según las encuestas más serias. En este momento a mí me toca hacer preguntas incómodas porque ese es mi trabajo, mi querido Wilmer. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo anda la calle? ¿Cómo ve el ciudadano de a pie el gobierno del presidente Maduro? A ver, las noticias que nos llegan vía CNN es que las góndolas, los estantes de los supermercados están vacíos, que hay que hacer inmensas colas en los grifos o en las estaciones de servicios para conseguir combustible. De hecho, hasta ahora resuena en la mente de la gente este reportaje que hizo el falso periodista, este señor, ¿cómo se llama este muchachito? Mexicano. No. Este señor ya de canas, bueno, que sacó a un señor que estaba escarbando basura de un recipiente y dijo, acá los venezolanos comen basura, ¿no? Ya me harán acordar ahí el nombre de este sujeto. Un señor mayor, ya viejo para hacer tonterías. Pero impresiones sobre eso, mi querido Wilmer. Bueno, para nadie es un secreto, por supuesto, que el presidente de la República ha sido objeto de varios intentos de magnicidio y que están en movimiento varias operaciones contra la vida del primer mandatario. Para Estados Unidos es una Jorge práctica Ramos, el periodista este. Sí. Para nadie es un secreto que Estados Unidos desaparece presidentes, los secuestra, los saca de su cama, los manda a asesinar con operaciones desde Colombia. Hemos visto cualquier cantidad de cosas en Perú, por ejemplo, el presidente legítimo elegido, Pedro Castillo, sustituido por una dictadora, y eso para Estados Unidos es una cosa normal y ellos llaman democrática y garante de los derechos humanos. Bueno, en Venezuela, nosotros, por supuesto, hemos tenido que resguardar al presidente, sobre todo después de aquel episodio donde con un dron intentaron matar al presidente y a todo el tren ejecutivo que allí se encontraba, incluyendo el ministro de la Defensa. Pero a partir de ahí, ha denunciado el propio presidente, lo denunció en la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional, las 5 operaciones que el pueblo no conocía, que fueron ejecutadas el año pasado, donde el objetivo fundamental eran los magnicidios. Y recientemente, estando en Oriente, se anuló, y así lo hizo saber la Fiscalía General de la República, una última operación en la que intentaban nuevamente el magnicidio de nuestro presidente. Bueno, por esa razón, la salida del presidente al territorio nacional se ha hecho con mucho cuidado. Sin embargo, Juan José, tengo que decirte que sorpresivamente, por supuesto, estratégica, tomando todas las previsiones del caso, el presidente ha aparecido en varios estados sorpresivamente, y aquello ha sido impresionante e impactante. Yo le comentaba a mis colegas que yo sabía que en principio, dado aquel ya alineamiento que nos dio el presidente Chávez, voten por Nicolás Maduro, esas palabras de aquel 8 de diciembre que no se nos olvidan nunca, garantizó sus elecciones, ¿no? La primera y la segunda. Pero es que en la actualidad, Juan José, tú ves al presidente en esos espacios en contacto directo con el pueblo, y uno no tiene sino que mirar los rostros de la gente, hacer un análisis fotográfico o audiovisual, y tú te das cuenta que existe realmente una conexión ya de orden emocional entre el pueblo y el presidente. Interenlaces, que es una encuestadora muy seria en Venezuela, que la lleva un hombre muy respetado de apellido Chemel, acaba de sacar sus últimas encuestas y muestra que la popularidad del presidente Nicolás Maduro supera todas las expectativas, pero además evidencia que el 9% de la población
acompaña a la derecha. Esto realmente es diametralmente distante. Estamos hablando de un 9%, estamos hablando de un 60%, como lo acabamos de ver con el 80% del presidente Vladimir Putin. Pero es que además de eso, pese a el saboteo eléctrico, apenas se anunciaron las fechas por parte del Consejo Nacional Electoral para las inscripciones, para el proceso de propaganda, para las elecciones, de inmediato empezaron los saboteos en los servicios públicos, sobre todo en el servicio de electricidad, que todavía se encuentra permeado por aquella gente que respondía o respondió durante años a la gestión y gerencia de los Machado, es decir, de la familia de María Corina Machado. Hoy te comentaba, también estaba denunciando la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, el saboteo al sistema metro de Caracas, que traslada todos los días más de 3,5 millones de usuarios. Imagínate, la mitad prácticamente de la población de esta ciudad. Y, por supuesto, invisibilizan los logros de la revolución, porque para nadie es un secreto, lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Mundial, lo ha dicho el Credit Suisse. Venezuela tiene más de 14 trimestres de crecimiento, y las proyecciones que hay en este próximo año, en estos próximos trimestres, semestres, vinculan un crecimiento que supera el 8%. El presidente dice el 8%. Sabes que la humildad es la mayor de las virtudes de la inteligencia. Y Nicolás Maduro no es el presidente de la República, ni fue seleccionado y elegido por el presidente Chávez porque sea un hombre de capacidad disminuida. Todo lo contrario, es un hombre brillante. Y por lo tanto es humilde. Y él siempre habla de esas cifras entre un 5, un 7. Pero la verdad verdadera, Juan José, es que las proyecciones superan el 12%. Es importante resaltar que, paradójicamente, para el imperio norteamericano y sus aliados que han dirigido estas infames medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, a Rusia más de 16,000, en Venezuela 934, violatoria de los derechos humanos, paradójicamente, estas dos economías muestran extraordinarios indicadores de crecimiento. Es realmente increíble cómo nuestro pueblo se organizó, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Hoy Venezuela, que todo lo importaba, todo lo que se consumía en este país era producto de la economía de puerto, en virtud de las ganancias petroleras, que tú, como lo sabes y lo sabe el mundo, las hicieron caer de un 100% a un 1%. Venezuela tuvo que ingeniárselas, y cuando digo Venezuela me refiero a su pueblo. El presidente y su equipo lo que hicieron fue mostrarnos el camino, pero el glorioso pueblo de Venezuela, como se llama nuestro himno nacional, Gloria al bravo pueblo, se encargó de que hoy el 98% de la producción de todos nuestros alimentos se hagan en el país. Y estamos, por supuesto, a punto de dar el paso hacia el 100% y nos convertiremos, con el acompañamiento de China y de otros aliados, en una potencia que permitirá o que se permitirá primero resguardar alimento para su pueblo por cuestiones de seguridad alimentaria, porque la alimentación es un tema de seguridad alimentaria. ¿Que Venezuela puede aspirar prontamente a la autonomía alimentaria? Sí, por supuesto. Nosotros estamos en indicadores que se corresponden al 97-98% de producción nacional, y todos esos programas. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué productos se están produciendo de consumo masivo? Imagínate que producimos en Venezuela las frutas que consumimos, las verduras que consumimos, las legumbres que consumimos, las leguminosas que consumimos. Tenemos rebaño en todo el país, en todo el territorio, de ganado de doble propósito, es decir, carne y leche, para abastecer nuestra propia población. Nosotros no estamos trayendo absolutamente nada de ninguna parte. Nosotros estamos autoabasteciendo a nuestro propio pueblo con nuestra propia producción. Es decir, para decirlo correctamente, nuestro pueblo
se está autoabasteciendo a sí mismo. Por eso no es hueca esa frase que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Ok, mira, esto que nos cuentas es extremadamente interesante. El crecimiento del PIB entonces responderá no solo a la venta de productos o de materia prima, sino también a la producción de artículos para consumo interno, que básicamente fue el gran pecado original de Venezuela, el haber vivido muchos años a partir del boom petrolero y haber dependido permanentemente de eso y haber tenido esa relación única con la riqueza, y cuando llegó el bloqueo no producimos ni lechugas, entonces la cosa vino muy complicada. Venezuela ha tenido que sufrir mucho para mover esto, para romper este bloqueo bárbaro, malvado, que incluso no tuvo reparos en aplicar el bloqueo en tiempo de la pandemia cuando de vacunas se tratan. O sea, ya hay un límite para la vacuna, creo. Y por eso es importante resaltar que Chávez hizo la revolución política y Chávez hizo la revolución social. La revolución política hacia adentro cuando permitió a través de la Constitución la participación, protagonismo del pueblo y que el pueblo consciente tuviera claro lo que significaba el ejercicio soberano del voto. Pero en la revolución política hacia afuera, cuando Chávez acabó con esa relación unipolar solamente con Estados Unidos y nos conectó con el resto del mundo porque nos dejó conectados con los bloques de poder, con una visión multipolar, pluricéntrica a futuro, que es lo que estamos viendo en este momento. Ahí estamos en presencia de la revolución política que hizo Chávez, pero además Chávez hizo la revolución social cuando se apropia del Producto Interno Bruto, ese producto generado de una economía monoproductiva, ¿no?, que estaba en manos de la oligarquía local y de las nacionales. ¿Y qué hizo Chávez? Le quitó el Producto Interno Bruto a las transnacionales y a las oligarquías locales y las convirtió en misiones y grandes misiones. Y por eso la misión vivienda, por eso la misión alimentación, las misiones en educación, las misiones en recreación, en jubilación y en pensiones, que en el 2015 ya superaban las metas impuestas para el 2030, las metas del milenio, que fue cuando Barack Obama visualizó esto está ocurriendo en un estado socialista que no puede ser el modelo del resto de la región y lanza el infame decreto de aquel 2015 donde dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, y efectivamente lo es para ese modelo que no puede entender que la economía debe estar al servicio de nuestra gente y no de las transnacionales y el Estado profundo. Pero, ¿qué es lo importante de lo que tú acabas de señalar? Que al presidente Nicolás Maduro, en estos 10 años después de la partida física del comandante Hugo Chávez, que cumplió 5 de marzo, cumplió 10 años de su partida física, lo conmemoramos, independientemente de toda la guerra híbrida dirigida contra la gestión del presidente y del pueblo, los indicadores económicos van en ascenso. Venezuela, a través del Centro de Inversiones Internacionales Productivas que hoy dirige el diplomático secuestrado en aquella oportunidad, Ale Saab, y que hoy se encuentra en Venezuela, tiene el acercamiento a todos los países acreditados en Venezuela, porque por supuesto nosotros estamos obligados a traer a nuestro país conocimiento, tecnología y sobre todo inversión, porque Venezuela tiene un potencial enorme que se escapa, ¿no?, de vista. No solamente se trata de la primera reserva de petróleo del mundo, no solamente se trata de la primera reserva de oro del continente, no solamente se trata de la quinta reserva de diamante del mundo, sino que si nosotros miramos la tabla periódica de los 17 y 19 elementos que existen en nuestro país, Venezuela es riquísima desde el punto de vista de las tierras raras y de todos los minerales. Pero es que además nosotros tenemos entre el paralelo 8 y el paralelo 10 del país, o sea, la franja media del país, cruzan 17 estados, y esos 17 estados tienen las tierras con el pH más rico que se conoce en el planeta. Tiene las aguas dulces
con los ríos que van desde Colombia y que terminan en la desembocadura del Tamacuro. Pero además de eso, nuestro clima, que es en el trópico, que es el clima que amamos todos nosotros y que sufrimos cuando nos mandan a esas latitudes con 4 estaciones, porque somos del trópico, todas esas 3 condiciones de clima, de tierra y de agua permitirán que Venezuela impulse el desarrollo de la agroalimentación y que seamos una potencia exportadora de alimentos. Y por eso, en el último viaje del presidente a China, señalaba ahí en la comisión mixta de alto nivel que había firmado convenios importantísimos con los empresarios chinos para venir a desarrollar desde el oeste hasta el este todo lo que tiene que ver en el sector agroalimentario. Es decir, al presidente Nicolás Maduro, en el marco de lo que le corresponde, no de la revolución política ya hecha por Chávez, no de la revolución social hoy afectada por las infames medidas coercitivas, pero que ya los indicadores mostraron que son una realidad, sino le corresponde la verdadera revolución, que es la revolución en lo económico. No existe revolución verdadera sin la revolución económica. Y vemos, por ejemplo, el gran esfuerzo que hace en este momento con el tema del turismo en Venezuela. Mira, Juan José, a Venezuela el año pasado vinieron más de 1 millón de personas y ya tenemos rutas directas con Rusia, la isla de Margarita. Nos hacen falta habitaciones, nos hace falta hoteles, nos hacen falta posadas. Ya estamos haciendo las ofertas de inversiones para el desarrollo de toda esta infraestructura, pero además los propios polacos pidieron una ruta directa hacia el estado más cercano a Caracas, que es el estado La Guaira, que es una zona costera hermosísima, por cierto, calificada en este momento como la región con menos índice de criminalidad del estado, porque Venezuela ha disminuido, acaba de formar parte de los 5 dentro del top con menor inseguridad del país. Entonces, no solamente se trata de lo que podamos hacer con empresas mixtas en el sector petrolero, gasífero o aurífero, de diamante, de tierras raras y todo esto. Se trata también del sector de agroalimentario, se trata también del sector turismo, y ahí tenemos un plan de 12 líneas estratégicas de desarrollo de inversiones que le corresponden al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro tiene como tarea definitivamente la revolución en lo económico y nuestro pueblo, a pesar de todo lo que ha vivido en estos 10 últimos años, tiene claridad sobre lo que estamos haciendo, el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno, acompañado del pueblo y acompañado del sector privado de este país, que ha puesto a rodar todos sus dólares en todos los escenarios. Por eso es que tú ves los anaqueles aquí full. Lo que dice la canalla mediática internacional no tiene nada que ver con la realidad. Por eso cuando los influencers estos visitan el país, quedan impactados entre la mentira mediática y la realidad que se vive en el terreno. Sí, me acuerdo cuando estuvo Luisito allá, Luisito Comunica, que se quedó fascinado de lo que vio, y fue otro periodista, Jorge Ramos, sinvergüenza, que mintió en muchas oportunidades. Y acabamos de ver a Diego en la lucha que recorrió Caracas y parte del país mostrando, y de hecho desde la Patagonia en estos días estaba mostrando cómo en la Patagonia los centros comerciales están totalmente vacíos y los contrastaba contra la realidad de Milei y la realidad de Maduro. Lo vi a Diego. O sea, sí. Ahora, has hecho referencia a que muchos de estos males arrancan con el nefasto decreto firmado por Obama, cuyo color de piel despertó las simpatías, la esperanza de mucha gente en un momento, pero tristemente resultó siendo una gran decepción. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Tenemos elecciones para decidir por el presidente estadounidense entre poco. Entonces tienes ahí un señor que no se acuerda ni su nombre, ni en qué está, ni en qué siglo está, habla con presidentes que ya están muertos. Me hace pensar un poco en Milei, que habla con un perro que está muerto, pero en este caso el otro habla con presidentes que ya se fueron, que fallecieron. El tipo no tiene idea, ¿sí? Acusado él, su hijo y demás de las cosas más escalofriantes que uno se pueda imaginar. Y desde el otro lado, un candidato
el señor Donald Trump, que dice, ¿no? Conmigo yo jamás comencé una guerra, yo nunca, pero que fue uno de los más malévolos y perversos en aplicar las mal llamadas sanciones, en implementar el bloqueo, más bien habría que decirlo de esta manera. Wilmer, yo tengo una epifanía, ¿eh? Te la planteo como tal. ¿Qué pasaría, Wilmer, si es que los demócratas dicen Trump no va a ser presidente porque no va a ser presidente? ¿Ya? Entonces, no sé, pues le buscan que un día se cruce un semáforo en rojo, le sacan cierto falso lo que le vayan a sacar y no es presidente, no es candidato. ¿Ya? Le bloquean la candidatura, porque ya se han acostumbrado, o sea, realmente han llegado a un nivel de disociación de la realidad tal, porque hay que reconocer que el señor Donald Trump tiene gente que lo respalda en su país y que lo quieren más que a Biden, ¿sí? Pero el establishment no quiere sacar el camino. Pues entonces, a mí se me ocurre, lo van a sacar, pero lo sacan porque lo sacan. El único candidato viable sería el señor que ya no tiene memoria. ¿Ah? ¿Y sabes qué? ¿Quién sabe la molestia del elector estadounidense sea tan grande que terminen eligiendo un presidente independiente por primera vez en la historia de los Estados Unidos? Es una epifanía que he tenido, un sueño alucinado, afiebrado probablemente, ¿ah? Pero están mal, Will, están mal allá. ¿Qué impresión tienes tú sobre lo que está pasando en la potencia del norte y su proceso electoral? Esa epifanía, ese tercero, nunca va a surgir. Ahí están dadas las condiciones para que Trump o Biden sean realmente los actores en estas elecciones, ¿no? Yo hacía un análisis de las elecciones de este siglo en Estados Unidos y vimos las primeras que fueron en el 2000 entre George Bush y Al Gore. Después fueron nuevamente entre George Bush y John Kerry. Luego Barack Hussein Obama en el 2008 con John McCain, ¿no? Luego en el 2012 otra vez Barack Obama, ¿sí? Con Mitt Romney. Luego vimos a Donald Trump con Hillary Clinton y luego otra vez a Donald Trump con Joe Biden. La verdad verdadera es que frente al escenario al que tú planteas, que volvieran a robarle las elecciones a Donald Trump, porque al día de hoy ellos, garantes de la democracia, garantes de los procesos electorales, hoy no han definido realmente qué pasó con aquellas elecciones del 2020. Esa es la verdad. Y además acabamos de ver el pronunciamiento de Donald Trump, donde dice que de no dejarlo llegar a la presidencia, él anuncia desde ya, por supuesto, ¿sí?, un derramamiento de sangre. Es decir, estamos en presencia de el fascismo personificado, que además lo vimos en el inicio de su derrota en el proceso anterior, en esa derrota que nunca se terminó de resolver. Y cuando tú dices Donald Trump y luego analizas a una mujer como María Corina Machado, a un hombre como Milei, ¿sí?, a un hombre como a la dictadora Dina Boluarte en Perú, al de Chile y luego al del Ecuador, tú entiendes que el sur, esa parte del sur, esos países del sur, están a la espera del triunfo de quien es para ellos su mentor. Recordemos el último encuentro vergonzoso entre el presidente de Argentina y el expresidente Donald Trump. Aquello es vergonzoso, de verdad. ¿Por qué? Porque ellos responden a esa línea, ellos responden a la línea del fascismo, ellos corresponden a la línea del liberalismo y el capitalismo más extremo, independientemente. Ahora, cuando tú analizas, por ejemplo, la candidatura de los demócratas de Joe Biden,
por supuesto, en este país, si al presidente de la República, o sea, al presidente Nicolás Maduro, se le por un segundo confundiera el nombre del vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, con el nombre del hermano del comandante Hugo Chávez, con Adán Chávez, escríbelo, que la derecha aquí haría todo lo posible por activar un mecanismo constitucional para que fuera evaluado por los mejores psiquiatras de este país, para determinar que efectivamente es un enajenado mental y que hay que retirarlo del ejercicio de las funciones, porque además la Constitución lo contempla. Nosotros hemos visto, el mundo entero ha visto, a un hombre como Joe Biden, con una demencia senil, con unos problemas impresionantes que además están ahí documentados, sin que haya ocurrido nada. Pero es que, ¿por qué? Porque estamos en presencia del hegemón y de sus aliados, que el derecho internacional y que el derecho público y que el derecho nacional no importa cuando se trate de beneficiar o de atender los intereses de las familias del 1% que gobiernan el mundo o de sus transnacionales, lo que conocemos nosotros como el Estado profundo. El doble discurso, el doble rasero, la hipocresía a flor de piel. Así que, ¿qué ocurrirá? Bueno, veremos en noviembre lo que hemos visto siempre. El 8 de noviembre deben celebrarse las elecciones electorales en Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, para nadie es un secreto que estamos en presencia, hoy estamos en presencia de un verdadero invierno nuclear. Estados Unidos y sus aliados europeos azusan al oso ruso con la intención de generar un conflicto de orden nuclear. Y está ahí perfectamente identificado con las irresponsables declaraciones de Emmanuel Macron, las de Scholz, el primer ministro alemán, y la actuación del propio presidente polaco, quienes unidos en sus distintos verbos, esa triada está llamando realmente al avance del conflicto de la OTAN, pero ya en un nivel que sería, por supuesto, pasar la línea roja en presencia de mandar tropas y arsenal para toda la humanidad, en realidad. Porque y para toda la humanidad. Entonces, esas elecciones... No salimos bien nadie. Ahí perdemos nadie. todos. Perdemos y esas elecciones... Juan José, y por eso es que esas elecciones del 8 de diciembre, que no son democráticas, que sabemos que es un sistema de voto indirecto electoral, que se hace de una forma indirecta, donde no se respeta la voluntad del pueblo. El pueblo no existe, realmente lo que existen son circuitos electorales, y entonces los mapas los marcan en azul y en rojo, y otros los ponen rosadito, mientras ellos negocian ahí quién es el próximo presidente de la República, porque la verdad verdadera es que Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es una corporocracia, Estados Unidos es movida por los hilos del poder de las transnacionales, y estamos hablando de las 7 familias y de sus intereses que manejan el mundo. Pero fíjate la importancia de estas elecciones de cara a lo que hoy sucede en Europa, con Rusia. Brevemente, para que podamos terminar, ¿cómo ves los procesos electorales en Europa, que también se mueven bajo estos influjos geopolíticos de una guerra en la que se embarcaron ellos de pie solito, de la que ahora aparentemente no saben cómo salir? ¿Cómo ves los movimientos electorales en Europa? Sí, es importante para que nuestros usuarios estén en contexto, en perfecto contexto, decirles que en el mundo están celebrando este año 76 procesos electorales, unos nacionales y otros locales, y que esos procesos electorales involucran a más del 60% de la población mundial. Nunca habían coincidido tantos procesos electorales como en este año 2024. Y eso es inédito, ¿sí? Pero es importante también hacerle referencia a que en África habrán 16 países en elecciones,
que en América, desde Estados Unidos, en todo el continente, se celebrarán elecciones en distintos países, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, por supuesto, que ya la hemos mencionado, El Salvador, y en el continente americano, pero también en el continente europeo tienen las elecciones Finlandia, también Portugal, por supuesto Ucrania, que ya lo mencionamos vergonzosamente para Zelensky. Ni las elecciones ucranianas, ni la constitución, ni la voluntad del pueblo soberano es más importante que su actuación respondiendo, por supuesto, a los intereses de la guerra. Para nadie es un secreto que Europa se convirtió realmente en un protectorado de Estados Unidos y que Europa perdió todo respeto en el ámbito internacional. Realmente es la verdad. A Europa la destruyeron. Su industria más importante, que era la industria alemana, la trasladaron toda hacia Estados Unidos. Europa le cortaron todos los suministros de energía, tanto de gas, petróleo, madera y carbón, que le suministraba Rusia a precios ínfimos, y hoy se los compran a Rusia a través de otros países como la India, y luego Estados Unidos, y luego se los lleva a Estados Unidos para vendérselos a ellos a 4 veces el valor del costo del mercado. Realmente destruyeron Europa. Los indicadores sociales y los indicadores económicos en Europa son realmente vergonzosos, ¿no? Entonces, pero además de eso, también vemos una elección importante en Europa, que es la del Reino Unido. Vemos el desprestigio tan grande que tiene el Reino Unido, producto de las migraciones y las deportaciones, y los esfuerzos enormes que está haciendo, dando patadas de ahogados, como lo decimos en el argot popular, el primer ministro Rishi Sunak, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben ya perdidas de antemano las elecciones. Entonces, importantísimo señalarle a nuestros usuarios que hay elecciones en México y que por primera vez México tendrá una presidenta. ¿Por qué? Porque las candidatas más fuertes son 2 mujeres y México es un emporio importantísimo. Y hay un dato muy importante, Juan José, que es que esas 76 elecciones que se celebran en el mundo tienen entre esos países a 8 de los países más poblados de todo el planeta. Estamos hablando de la India con 1.4 millones de habitantes. Estamos hablando de Estados Unidos con 335 millones de habitantes. Estamos hablando de Indonesia con 277 millones de habitantes. Estamos hablando de Pakistán con 231 millones de habitantes. Estamos hablando de Brasil con más de 204 millones de habitantes. Estamos hablando de Bangladesh con más de 170 millones de habitantes. Estamos hablando de Rusia, acaba de celebrar con más de 143 millones de habitantes. Tenemos y un vimos movimiento fuerte en este año, definitivamente, que marca... Y México... Y tendremos 128, me parece, ¿no? Y México con 131 millones de habitantes. Es decir, lo que enfrenta el mundo en materia electoral en el 2024 no solamente es inédito, es que además tiene un peso tremendo, porque no podemos olvidar que el BRICS ampliado también tiene allí países que participan en esta fiesta electoral mundial. Entiendo que el BRICS incluso va a tener, no sé, en el caso de Rusia, si estuvieron, yo entiendo que sí, pero van a acreditar, entiendo, veedores en el proceso venezolano, como también estará la Unión Africana, ¿no? Y entonces ya los ejes de acreditación no se quedan pues solamente en esa vieja Europa que se cree con el certificado, que se cree con la autoridad de emitir certificado de buena conducta. Wilmer, muchas gracias por Mira, Juan José, Juan José, este dato es importantísimo. Los observadores a lo interno en Rusia fueron 300.000. Los observadores invitados fueron 143.000 de 144 países, ¿no? Pero tú sabes que el mismo día que se conoció que Venezuela celebrará sus elecciones presidenciales el 28 de julio, yo recibí
cualquier cantidad de llamadas y de mensajes de aliados de todos los bloques del mundo pidiendo, no los dejen por fuera del acompañamiento, porque tú sabes que hay veedores, observadores y acompañantes internacionales, ¿no? Que son tres categorías distintas. Bueno, me tuve que llamarle y escribirle a la viceministra de Europa, la camarada Coromoto Godoy, que es una mujer extraordinaria, y le dije: Coromoto, me están llegando esta cantidad de solicitudes de intelectuales, de políticos, de académicos, de movimientos sociales de Europa. Y por supuesto me dijo: Wilmer, todos están invitados. Lo mismo hice con todos las personas del norte de América, de Canadá y de Estados Unidos, que manifestaron su deseo de acompañar el 28 de julio este proceso inédito y Eso además de una importancia capital. Y lo Eso mismo hice con América Latina cuando llamé al viceministro para América Latina, Rander Peña, y le dije: Rander, está sucediendo este fenómeno, me parece impresionante y además me parece plausible, y además nosotros estamos obligados a crear las condiciones, porque el acompañamiento internacional es fundamental, sobre todo cuando acabamos de ver lo que trata de hacer el hegemón norteamericano y todos sus aliados en el mundo, tratando de descalificar las presidenciales en Rusia. O sea, el acompañamiento para nosotros es fundamental en el marco de las presidenciales. Que son procesos que le dan, no la legitimidad, pero sí el acompañamiento que es requerido en lo que es realmente la comunidad internacional, que no se circunscribe a los amiguitos de la señora von der Leyen y el señor Borrell, ¿no? Que se creen los bendecidos. Wilmer de Pablos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por tanta sapiencia y tanta paciencia para con nosotros. Para mí es un verdadero honor acompañarte, Juan José, de verdad. Todo lo que esté a mi alcance para contribuir a una visión amplia geopolítica, porque sin visión geopolítica nuestros pueblos no podrán defender nuestros propios proyectos, no solamente el proyecto venezolano, el proyecto suramericano y latinoamericano. En este país, debo decirte que se inició una gran fiesta electoral este fin de semana, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo público que las bases eligieron a su nuevo candidato a la presidencia de la República, y no puede ser otro, por supuesto, que el hijo político del comandante Hugo Chávez, nuestro primer presidente chavista, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. O sea que para mí de verdad es un honor y un placer atender todas tus invitaciones. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo cuanto esté ocurriendo en la hermana Venezuela, en esa patria que ha sufrido tanto a partir del brutal bloqueo que se le aplicó. Mi nombre es Juan José del Castillo del J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchiskama, cuya traducción al español es: hasta que nos volvamos a encontrar.